Y hoy quiero precisamente compartir una de las clases más emocionantes que tenemos en nuestro discipulado. Y es, en esa multiforme gracia, los privilegios gloriosos, divinos, que Dios concede a los discípulos de Jesús. A los discípulos. Y empezamos leyendo el primero. Son siete privilegios gloriosos, sobrenaturales. Nadie los puede conseguir si no los concede el Señor. Marcos 4, 33 y 34. Con muchas parábolas como estas les hablaba la palabra, conforme a lo que podían oír. Y sin parábolas no les hablaba, aunque a sus, ¿qué? A sus en particular les declaraba, ¿cuánto? Imagínate. A los creyentes, porque todos los que estaban escuchando a Jesús, pues eran creyentes. En Israel no había incrédulos, había, sí, creyentes, hipócritas, sí, muchos, fariseos, pero todos, pues, pertenecían a la religión de Israel, que era la Biblia, que era la Torá. Pero no conocían a Jesús y no habían recibido todavía lo que es el llamado de Jesucristo, salvo aquellos 12 discípulos que sí recibieron el llamado. Y a los demás les hablaba con parábolas, ¿no? Antes les había dado la parábola de la semilla de mostaza, les había dado la parábola del sembrador y todo parábolas, y era lo máximo que podían entender. Es decir, explicaciones sencillas, casi naturales, que el Señor aprovechaba para poder dar enseñanzas divinas. Y exclusivamente a sus discípulos les declaraba todo, porque no tiene secretos el Maestro con sus discípulos, como un buen padre tampoco quiere tenerlos con sus buenos hijos. Y así podemos seguir leyendo sobre este primer regalo maravilloso. ¿Te imaginas? Que Dios quiere declararnos todo lo que nos conviene saber, todo lo que Él conoce. No puede dárnoslo de golpe. Nos lo va revelando y dando, declarando, pues por etapas, según nos va haciendo crecer para asimilarlo. Y así podemos leer en Juan 15, versículo 15, ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor. El esclavo, ¿cómo va a saber lo que hace el amo? Díganme ustedes, por ejemplo, si hay aquí personas que trabajan sirviendo a una mujer en su casa, le va a contar esa mujer lo que hace y los asuntos que tiene con su marido. Pues puede ser que compartan algunas cosas, pero los siervos no saben lo que hace su Señor. El Señor no comparte con sus esclavos lo que Él hace, lo que Él sabe. Y todo aquel que sirve a Dios por la religión es un esclavo de la religión. Pero el Señor nos liberta y nos hace hijos de Dios por la fe y nos llama y escoge si nos dejamos para ser sus discípulos. Y estos empezaron por seguirle como siervos, pero al ver en ellos
su disposición, su fidelidad, ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Repite la afirmación del privilegio a sus discípulos, que ahora les llama amigos. ¿Cómo puede ser amigo de Cristo aquel que le dedica solo un rato religioso en un culto un domingo, lo que sea? No. Ese es un creyente religioso, pero no un amigo íntimo. Pues está deseando pues comunicar y seguir al amigo, y sobre todo si este es tan perfecto que cumple la maravilla de que no hay mejor amigo que el que da la vida por el amigo, y Él la dio por nosotros. ¿Estamos dispuestos nosotros a darla por Él? Esta es la cuestión, porque esa es la reciprocidad, y a los que quieren hacerlo pues les declara todo, y así vamos recibiendo revelación. Hoy he estado escribiendo pues 2 capítulos más de las palabras proféticas que pues ya compartí esta mañana, grabé en radio y televisión, y por la tarde he podido escribir otras nuevas para que no pare. Y el Señor me abre las Escrituras en una misericordia, en una gracia maravillosa. Y bueno, nuestro ministerio está lleno de profecías que nos ha revelado y que se han ido cumpliendo y que nadie veía, y que han sido narradas antes de que se cumplieran en nuestros libros o en nuestras enseñanzas. Y podemos abundar en esto en Mateo 13, 10 y 11, porque es fundamental tener la revelación y participar de la omnisciencia del Señor, y saber, conocer todo lo que nos es necesario, bueno y útil para crecer y para estar advertido, preparado, enseñado. Mateo 13, versículos 10 y 11 dice así: Entonces, acercándose los discípulos, le dijeron: ¿por qué les hablas por parábolas? Distinguen claramente que no es a ellos que les habla por parábolas, porque les había dicho que a ellos no les habla por parábolas. Pero a los creyentes, a los que no están comprometidos, les habla por parábolas. ¿Por qué lo haces? ¿Por qué les habla por parábolas? Él respondiendo les dijo: porque a vosotros. ¿A quiénes? ¿Y quiénes son? A vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Es una tragedia que millones y millones de cristianos pues conocen cristianismo, conocen en parte la Biblia, pero no han visto el reino de Dios. No conocen el reino de Dios. No saben ni lo que es. Han oído hablar, piensan que vendrá, y no saben que el Rey vino para eso, para establecer su reino y su justicia. Y lo revela. A vosotros, es decir, a sus discípulos, os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Tremendo. Y por eso cuando el Señor les predica una palabra comprometedora, pues todos le abandonan, menos los discípulos. Segundo privilegio maravilloso, Mateo 17, 1. Entonces Jesús, llamando a sus discípulos, les dio ¿qué? Autoridad sobre todos los espíritus inmundos, para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. ¿A quién dio autoridad? A los discípulos.
¿Ustedes creen que los creyentes tienen autoridad para echar demonios? No. Y en nuestro ministerio, si no tuviéramos esa autoridad, ¿cómo podría ser, no? Que hubiéramos llegado hasta donde el Señor nos ha llevado, con miles de endemoniados que han venido a nuestro ministerio y que muchos de ellos han sido liberados. Y cómo también podría el Señor haber dado una prórroga de vida a miles de moribundos que han venido a nuestro ministerio y que Dios los ha mantenido con pocas defensas, en un SIDA crónico, hechos polvo, y los ha mantenido durante años y años, con fuerzas, con entusiasmo. Si no hubiéramos recibido esta gracia de Dios, de su autoridad. ¿Qué es el hombre sin autoridad? Uno de los problemas más graves que tiene el mundo es que los seres humanos han perdido la autoridad, se la ha robado el diablo. Y ahora con el feminismo mundial, pues ya lo que faltaba, las mujeres, pues muchas cortan las cabezas de sus maridos y les tienen atemorizados de que si los denuncian van a la cárcel. O sea que imagínate, no todas, hay mujeres que respetan y honran a sus maridos. Claro que sí. Porque el marido es cabeza de la mujer, como Cristo es cabeza de la Iglesia, pero el problema más grave es la autoridad, porque incluso muchos maridos que tienen autoridad, a lo mejor con su mujer, no la tienen con sus hijos, porque son sentimentales, débiles, consentidores, y complacen a sus hijos en sus caprichos y los convierten en egoístas caprichosos, por sentimientos. Hay amigos sin autoridad. Hasta el demonio más pequeño puede darte una paliza de órdao. Porque habrá hombre sin la autoridad de Dios que pueda vencer a los demonios. Y por eso, sin autoridad, pues muchos tienen ataduras y tienen dominios maléficos sobre ellos. O bien con el tabaco, con el alcohol, la pornografía, o bien con la mentira, o bien con la economía de que venden kilos con 900 gramos. Y qué sé yo, en una palabra, gana ventaja el enemigo en los hombres que no tienen autoridad de Dios. Pero aquel que tiene autoridad de Cristo resiste al diablo y el diablo huye. Amén. Esta es la palabra de Dios. Qué bendición tener esa autoridad para que tu mujer te respete. No hay varón que consiga ejercer autoridad sobre su esposa sin la gracia de Dios. Porque ya lo vimos, empezó con una mujer Eva que vamos, que al pichón de Adán le pasó la raya de coca, no, le pasó el pecado y él aceptó. Y así perdió toda autoridad Adán. Y Eva, pues se convirtió en la madre de todas las mujeres que están descabezadas, no tienen autoridad en sus vidas, no se sujetan a nadie. Quizá, y estoy hablando incluso de las mujeres creyentes, porque a lo mejor no tienen ni un padre creyente verdadero, o están solteras o viudas, o están casadas y su marido no es una cabeza espiritual, es un cabestro pues carnal, egoísta, y esto es terrible. Sin autoridad no se puede vivir, y no hay autoridad ni en los colegios. Los profesores tienen pánico de que los alumnos les metan una paliza, les agreden, y si les levantan la voz, viene el padre como una fiera a darles con un palo. No hay autoridad, ni los policías tienen autoridad, tienen miedo. No pueden responder a las agresiones de los delincuentes y prefieren echar para atrás o a veces dejarse apalear para no ser multados, encarcelados incluso por ejercer la autoridad de su cargo. No quieren complicarse la vida.
Qué terrible vivir sin autoridad. Eso es un fracaso. Tarde o temprano, al que no tiene autoridad, tarde o temprano, viene el enemigo y aprovecha su desvalida víctima, porque un hombre o una mujer sin la autoridad de Dios son presa fácil del diablo. Y la mujer tendrá autoridad si se la da a su marido, si su marido la tiene. Disfrutará de la autoridad de Dios a través de su autoridad matrimonial y se sentirá segura y admirará a su marido porque es un hombre que dice sí y es sí, dice no y es no, promete y cumple. Así es lo que dice el Señor, sea vuestro decir sí, sí, no, no. Eso es con autoridad y no en lugar de decir ahora sí, luego no. ¿Quién puede confiar en personas fluctuantes, que no se definen, que cambian de opinión, como algunos que, bueno, pues, que dicen que es obligada necesidad? Queridos hermanos, ¿para qué voy a seguir hablando de la autoridad? Porque es para todas las áreas de la vida. Imagínate participar de la omnipotencia, de la autoridad absoluta de Dios, que está contigo y que te concede esa gracia, les dio autoridad. Tercera bendición especial está escrita en Marcos 2, 23 en adelante. Cómo el Señor libera del peor de los yugos, de la peor esclavitud que hay en el ser humano desde el principio de la humanidad, que es la religión. Las religiones han hecho esclavos a millones y millones, y fíjate, 1.800 millones de esclavos del Islam. Esclavos. Pero es que yo veo a millones y millones de católicos esclavos de la religión, y aunque su inteligencia les despertara para salir de los ídolos, de la marianolatría, de ritos que no corresponden al Evangelio de Jesús, etcétera, no salen, porque son esclavos. Y que no me toque mi Virgen, que no me toque mi santo, y yo qué sé, que no me toquen mi romería o, bueno, pues cualquier ritual idolátrico religioso. Pero es que en las iglesias evangélicas hay multitud de esclavos del peor tirano que existe, que es el mamón, el amor al dinero. Y millones de protestantes, de evangélicos, aman más al dinero que a Dios. Primero el dinero, porque con él se sienten más seguros. Impresionante. Con el dinero no se puede uno sentir seguro, porque viene Dios y te lo quita. Te quiebra la compañía, te echan del trabajo, te roban lo que tienes. Yo qué sé, de mil maneras. No es una roca que dé seguridad el dinero ni nada. Solo Cristo es la roca que te asegura firmeza y que te da cobertura, protección y te quita todo miedo. Amén. Marcos 2. Seguimos en Marcos 2, versículos 23 en adelante. Aconteció que al pasar él por los sembrados un día de reposo, sus discípulos andando comenzaron a arrancar espigas. Un Shabbat. Prohibido total. Según los esclavos religiosos ortodoxos de los rabinatos de la religión judía, al que incumplía el Shabbat había que apedrearlo. Según una religión evangélica
que no quiero mencionar. El pecado imperdonable es no cumplir el Shabbat. Y yo les preguntaría, o sea, ¿cumples el Shabbat y los demás haces lo que te da la gana? Los demás eres un carnal y por no cumplir un ritual que exige la religión, que no lo exige Dios, y lo vamos a ver. En el día de reposo recogían espigas porque tenían hambre. Entonces los fariseos le dijeron, mira, ¿por qué hacen en el día de reposo lo que no es lícito? Pero él les dijo, ¿nunca leísteis lo que hizo David cuando tuvo necesidad y sintió hambre, él y los que con él estaban? ¿Cómo entró en la casa de Dios, siendo Abiatar sumo sacerdote, y comió los panes de la proposición, de los cuales no es lícito comer sino a los sacerdotes, y aun dio a los que con él estaban? Está mencionando, pues, un acto de necesidad y compasión de David, mucho más grave que recoger espigas en el día de reposo, que era tomar del altar, de la mesa de la proposición, de consagración, de los panes que después podían comer solo los sacerdotes, y los tomó él y los compartió con sus soldados hambrientos. También les dijo, el día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. Este es el tema. El diablo y los dogmas religiosos equivocados cambian el orden. ¿Qué fue primero, la creación del hombre o el establecimiento del día de reposo? No, la creación del hombre. Después terminó Dios su obra y descansó, y proclamó el séptimo día, séptimo de Shabbat, de reposo. ¿Para qué? No porque él necesitara descansar, sino para dar una enseñanza de que aquellos que no han recibido la gracia de vivir en comunión continua con Dios y que, bueno, que han recibido la Torá, la religión, al menos un día se consagraran a Dios y a su familia y reposaran de buscar sus egoísmos personales o económicos o como fuera. Así que el reposo ha sido hecho por causa del hombre y para el hombre. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Así que, fíjate tú, de ser esclavo del Shabbat, de las normas y dogmas religiosos, que vamos, 613 dogmas tiene la religión judía, no la cumple ningún judío. Pero, y por eso Jesús dice que han añadido dogmas que no los dice Dios. Y eso es lo que hacen las religiones. Hombre, por favor, las religiones pues te dicen que si no acudes a misa el día que es de guardar, cometes pecado grave. Las religiones protestantes dicen que si no vas al culto, pues oye, aunque hayas tenido que ir a ver a tu madre en el hospital que está moribunda, no, el culto. Y si no diezmas, si no ofrendas, si no sé qué, aunque hayas tenido que gastar ese dinero para socorrer a alguien que estaba desesperado y que se estaba muriendo. Ay, amigo, este es el problema de las religiones, ¿no? Y Dios nos libra de la religión. Bendita libertad. No creo en ninguna religión y no me sujeto a ninguna religión. Quiero sujetarme a Cristo en todo lo que Él desee y por la gracia del Espíritu Santo. Amén. Amén. Cuarto punto, pues cómo es la experiencia tremenda esta. Mateo 12, 46 a 50. Mejor lo leemos y lo explicamos. Mateo 12, 46 a 50. Esto es impresionante, este privilegio. Mientras Jesús aún hablaba a la gente,
He aquí su madre, María, y sus hermanos, hermanastros, hermanos, hijos de María, que tuvo más hijos e hijas, lo cual pues, la religión católica no acepta de ninguna manera y claro, como que rompería un dogma de que la Virgen María fue virgen antes del parto y después del parto, hasta que fue llevada al cielo, que ni fue virgen después del parto porque tuvo que cumplir las responsabilidades matrimoniales y los deberes que conllevan, que son, vamos, indispensables, y más en el pueblo de Israel, y el tener más hijos de José propios del matrimonio. Entonces, mientras él hablaba, he aquí su madre y sus hermanos estaban afuera y le querían hablar. Estaban afuera, no estaban con él. Sus hermanos no formaban parte de sus discípulos. La Iglesia Católica quiere decir que los llama hermanos, pero que eran discípulos. No. Los discípulos estaban con él. Esos hermanos estaban fuera, separados, no estaban con Jesús, porque no creían en Jesucristo. No, ellos seguían atrapados por la religión y no tenían el valor de reconocer a Jesús, su hermano, como Mesías. Y su madre, que sabía quién era Jesús, claro que lo sabía, porque ella fue la que le provocó a hacer el primer milagro en unas bodas que se acabó el vino, porque ella no hizo ningún milagro. Pero, a ver, esa bendita María, que era una gran mujer maravillosa, no hizo ningún milagro. Y por eso le dijo a Jesús, mira que no tienen vino. Y Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Como diciendo, oye, no me manejes. Que es lo que más les gusta hacer a las mujeres, ¿verdad? Y sobre todo a los hijos que piensan que son mío. Lo he parido yo. Pues, sin embargo, Jesús pues hizo el milagro. Ella dijo a los maestresalas, haced lo que Él os diga. Aquellos que tanto pues admiran a María, pues que le hagan caso. Ella dijo, haced lo que Él os diga. Ella dijo, haced lo que Él os diga. María dice en la Biblia, haz lo que diga Jesucristo. Y Jesús hizo el milagro. Pero María, pues protectora de los hijos que no estaban con Jesús, que no le seguían, porque ella sabía que Jesús era Dios encarnado y entonces claramente no necesitaba mucho su maternidad, ¿no? ¿Para qué? No necesitaba su maternidad, no necesitaba protegerle en la debilidad humana, porque Jesús no tenía debilidades humanas. Era hombre, sacrificó su divinidad, pero no adquirió debilidades humanas de concupiscencias o de tristezas o depresiones o lo que sea, no, ni físicas ni psíquicas. Él vivió una vida perfecta hasta que fue crucificado y después, pues fíjate tú, una vez resucitado, pues con un cuerpo glorioso. Así que le querían hablar, como diciendo, que te quieren hablar, vete, déjanos aquí ahora y vete rápido a ver a tu madre, es tu madre, son tus hermanos, te quieren hablar. Y le dijo uno, he aquí tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Están afuera y te quieren hablar. Repite otra vez, afuera. ¿Dónde estás tú, afuera o dentro? ¿Estás alejado afuera o al lado de Jesús? ¿Estás más con la religión, como los hermanastros de Jesús? ¿O estás con Cristo? Porque además no se puede estar más con Cristo que con la religión. Estar con Cristo sobra la religión, como hemos enseñado antes. ¿Te quieren hablar? Respondiendo él al que le decía esto, dijo, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Esto es tremendo. Y extendiendo su mano, ¿hacia quién? ¿Hacia quién?
sus discípulos, dijo: «He aquí mi madre y mis hermanos. Estos son mi madre y mis hermanos. Porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y madre». Como Él vino a hacer la voluntad. Y la voluntad del Padre era que estuvieran con el Hijo. Por eso le envió. Y no estaba ni María ni los hermanos con Él. Estaban afuera. Entonces, el asunto es bien sencillo. ¿Cómo podemos ser madre de Jesús? Pues es maravilloso. Si evangelizamos, sembramos a Cristo en los corazones, que quedan embarazados, como si les inseminamos, con el Evangelio, con el nombre de Jesús. Y entonces el Espíritu Santo forma en ellos hijos de Dios. Y es que nosotros podemos ser instrumentos de engendrarlos por medio de la predicación del Evangelio y de la gracia que nos da el Espíritu Santo para hacer hijos espirituales. Y por supuesto, verdaderos hermanos son aquellos que le sirven, le siguen, le obedecen y le quieren amar con todo el corazón. ¿Quieres eso? ¿Ser madre y hermanos de Jesús? ¿O estar afuera? Yo, claro, esto lo predico en todos los discipulados porque es vital para afirmar la convicción del llamado de Jesús, que nos dijo hacer discípulos a todas las naciones, no dijo hacer creyentes, y que hemos respondido a ese llamado, y que los que somos discípulos queremos crecer y crecer, y los que responden al llamado y quieren ser discípulos, pues estáis en esta clase de discipulado. Quinto punto, Mateo 14, del 13 al 21. Todos ellos son maravillosos. Oyéndolo, Jesús se apartó de allí en una barca a un lugar desierto y apartado. Y cuando la gente lo oyó, le siguió a pie desde las ciudades. Cuando anochecía, se acercaron a él sus discípulos, diciendo: «El lugar es desierto y la hora ya pasada. Despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer». Ellos todavía no estaban llenos del Espíritu Santo, aunque estaban siendo discípulos, estaban en un proceso de conocer a Jesús por sus maravillas, por sus palabras, pero no habían experimentado la gloria de Jesús en todas las áreas, y especialmente la compasión. Despide a los que se vayan y que compren pan. Claro, los apóstoles también tenían hambre y estaban pensando en la palanca que tenían de unos panes y unos peces ahí apalancados para comérselos ellos debajo del sicómoro, ¿no? Jesús les dijo: «No tienen necesidad de irse, dadles vosotros de comer». ¿Algún creyente puede dar de comer como los discípulos de Cristo en nuestro ministerio estamos dando de comer a cientos de miles de personas en el mundo? ¿Puede algún creyente hacer eso? No. Pero el Señor sí que nos da la gracia de hacerlo. Hoy hay muchas hermanas recogiendo en una feria de frutas ahí en ese, ¿cómo se llama? La feria de muestras, gigantesca, los sobrantes, con otras ONGs de monjas y tal, pero van a recoger pues una cantidad enorme de frutas y verduras, etcétera, y que serán repartidas en todas las congregaciones a miles de personas en Madrid. Y pues también, claro, a todas las comunidades,
para todos aquellos que vivimos por fe. Así que dadles vosotros de comer. Y ellos dijeron: no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. ¿Pero qué estás diciendo, Señor? ¿Cómo vamos a darles de comer a esta multitud? ¿Ves tú? Lo que es mirar las cosas con los ojos naturales. Así es como miran los religiosos. No ven la gloria de Dios. No ven la omnipotencia de Dios. No ven esas maravillas del Espíritu Santo, ¿no? Y Él les dijo: traédmelos acá. Fíjate los pasos. Primero ellos, pues oye, como diciendo, esto es imposible, que nos estás pidiendo, ¿estás loco? No le dijeron: estás loco, Señor. Pero ¿cómo vamos a darle de comer con esto, Señor? ¿De qué dices? ¿De qué vas? Traédmelos acá. Era todo lo que tenían. Así el Señor nos llamó hace 45 años a mi esposa y a mí a dar todo lo que teníamos. Y no nos costó nada, porque en fin, al cabo todo es suyo. Y fíjate la multiplicación que Dios ha hecho. Mis hijos lo saben, mis nietos también. Traédmelos acá. Si los discípulos hubieran dicho: no, Señor, si es lo único que tenemos, si te lo damos, a ver qué vamos a comer nosotros, que estamos ya 3 días sin comer. Pero obedecieron y se los dieron. Entonces mandó a la gente recostarse sobre la hierba, y tomando los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió, y dio los panes. ¿A quién? A los discípulos. Y los discípulos a la multitud. Y así con los peces. Escúchame bien. ¿Cómo hace Jesús? Parte los 5 panes en 12 trozos. No sé cómo si unos en 3, otros en 2. Y lo pone el pan, ¿en qué manos? En la de sus discípulos. Y los peces igual. Y fíjate tú, los discípulos lo dan a la multitud. Pero ¿cómo pueden dar a la multitud si tienen un pan, un trozo de pan, medio pan? Pues parten el medio pan, lo dan y siguen teniendo lo mismo. Vuelven a partir, lo dan y siguen teniendo lo mismo. Parten el pez, lo dan y siguen teniendo lo mismo. Y así dieron de comer a 15.000 personas, 5.000 varones más mujeres y niños, que serían como 15.000. Y se saciaron todos y sobraron los pedazos que llenaron 12 cestas. Escúchame bien, ¿en las manos de quién se produjo la multiplicación? En las manos de los discípulos. No es nada nuevo. En la autoridad y palabra de quien se multiplicó Dios el aceite y la harina, la multiplicó a través de los profetas Elías y Eliseo. Así sucesivamente. Y Dios nos está multiplicando desde hace 45 años en todas las áreas que necesitamos. Y nos sacará del apuro en el que no estamos ahora mismo por unas situaciones que mejor no hablar, porque nos sacará y seguirá multiplicándonos. Y qué hermoso ser manos de Jesús. Pero aquellos que tienen las manos cerradas, aquellos que usan sus manos para hacer sus trabajos, para buscar sus negocios, su propio dinero, aquellos que no ponen lo que tienen en las manos de Jesús, para que Él lo bendiga y después lo vuelva a poner en las manos de los discípulos para que recibimos de gracia, damos de gracia, y no se agota nunca. Y da igual que sean más de cientos de miles de hambrientos ya que vienen a comer en los 70 y tantos países de nuestras manos, porque espero que Dios podrá darnos la gracia de dar de comer a millones, porque no hay problema para Dios en el número. Él es el omnipotente. Pero sí que quiere ver qué hacemos con nuestras manos.
si las ponemos al servicio del Señor o, aleluya, aleluya, ¿qué? Cada uno con la suya. Claro, esta es la realidad. Entonces, qué hermoso privilegio ver cómo multiplica el Señor los recursos, la economía, cómo multiplica los hogares, cientos y cientos de casas. Nosotros que hemos dado todo, ¿qué tendremos?, le preguntaron. 100 veces más aquí y la vida eterna. Porque el que no lo da, ¿qué se piensa? ¿Que se lo va a llevar para arriba? Al final, cuando tome la última cucharada, lo deja y no se lo dio a Dios. Qué pena, ¿verdad? Y yo quiero seguir siendo manos de Jesús hasta que me lleve con Él. 6º punto, Juan 13:4. Juan 13:4 al 10. Se levantó de la cena de la Pascua Jesús y se quitó su manto, el talit. Y tomando una toalla, qué bueno cambiar a veces el manto por la toalla, como pues hacemos, como han hecho nuestros discípulos y nuestros siervos en la Dana. Se han quitado el talit, el título de pastores y la toalla y la pala, y a quitar barro y a limpiar. Y tomando una toalla se la ciñó a la cintura, ya sabéis, se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo, en una palangana, y comenzó a lavar los pies. ¿De quién? De los discípulos, no de los creyentes, de los discípulos. Y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. ¿Tú te imaginas a Jesús? Para lavar los pies a sus discípulos tuvo que ponerse de rodillas. No hay otra forma. No se puede lavar los pies a alguien así. Acabas arruinado. ¿Te imaginas a Jesús poniéndose de rodillas delante de sus discípulos con la toalla, la palangana y lavándoles los pies uno a uno? Madre, esto es impresionante. Claro, muchos nunca experimentarán que Jesús les lave los pies, porque no quieren ser discípulos de Él. Y los pies se ensucian mucho, ¿sabes? Algunos se creen que los pies se ensucian solo de porquería, de polvo y qué sé yo. No. Se ensucian por el pecado, por dónde caminamos, por con quién nos relacionamos, por qué hacemos con nuestros pies, a dónde vamos. Esto es tremendo. Y entonces vino Simón Pedro y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas a mí los pies? Ofendido el orgulloso Pedro: ¿cómo me vas a lavar tú a mí los pies? Soy yo quien tengo que lavártelos a ti. Yo soy el humilde, yo soy el que tengo que lavártelos a ti. Ay, Dios mío. Respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora. No lo comprendes, porque todavía no has sido lleno del Espíritu Santo. Mas lo entenderás después. No lo entiendes. No lo entiendes lo que es hacerse como el más pequeño. Porque el Señor no vino a que le sirvieran, sino a servir, a humillarse hasta lo sumo. Pero Pedro, que era un soberbio, no lo entendió. Pero lo entenderás después. Pedro le dijo: no me lavarás los pies jamás. Para empezar, yo te aconsejo que nunca digamos jamás y que nunca digamos nunca. Porque es mejor vivir diciendo: si Dios quiere, que nunca yo le abandone. Si Dios quiere. Escúchame bien, porque Pablo decía: voy a ver si logro llegar.
por la gracia, si Dios quiere. Yo sé que Él quiere, claro. ¿Cómo no va a querer eso? O pues cualquier otra afirmación. Nunca, nunca, esto es tremendo, no me lavarás los pies nunca. Jamás, dijo. Jesús le respondió, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Ahora yo te pregunto, a los que no les lava los pies, ¿no tendrán parte con Él? Porque al Pedro, que era pues de los principales llamados y discípulos, le dice eso, mira, ya no tendrás parte conmigo si no te lavo los pies. Esto es tremendo. Y es que si solo lava los pies a los discípulos, solo tiene parte con sus discípulos. Solo de sus discípulos hace su madre y sus hermanos. Solo sus discípulos están consagrados a Él. Solo sus discípulos se niegan a sí mismos, toman su cruz cada día y le siguen a Él para que Él les gobierne. Porque eso es ser discípulo, seguidor, escudero, consagrado. Si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro entonces, Señor, no solo los pies, sino también las manos, la cabeza, lávame todo lo que quieras, pero yo quiero tener parte contigo. Lávame, lávame, lávame. Como llegó a decir el salmista, lávame más y más de mi maldad y seré limpio. Así que, y luego Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies. El que está lavado por la sangre de Cristo solo necesita lavarse los pies del polvo del camino, que es el polvo, es el alimento de la serpiente, el caminar y tocar este mundo maldito con nuestros pies. Siempre algo de ese polvo satánico mancha nuestros pies. Y estoy hablando en términos espirituales porque nos influye. El que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos, porque ahí estaba Judas, que no estaba limpio. Estamos limpios, pero usamos y el Señor me perdona y la sangre de Cristo me limpia de todo pecado, como si fueran unos mantras, unas repeticiones. No. Está lavado aquel que tiene una conciencia bien limpia, porque se ha arrepentido de todo pecado, de ofender a Dios, de no agradarle. Y no quiere, aborrece el pecado, aborrece el egoísmo, aborrece la codicia, aborrece el mundo, aborrece la maldad. Ese está lavado. A pesar de todo, cometemos errores por caminar sobre este mundo maldito. Pero el Señor nos lava los pies. ¿A quién lava los pies? ¿A quién? A sus discípulos. Y por último, Juan 12, 24 a 26. Aleluya. De cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Está dejando bien claro que el discípulo es como un grano de trigo que está dispuesto a morir cada día, morir a su ego, a sus pensamientos, a sus sentimientos, al mundo, a todo lo que no agrade a Dios, para que Cristo viva. Vivir, como decía Pablo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Cada día muero.
Somos sus granos de trigo. El que ama su vida la perderá. Y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna, la guardará. Aborrecemos nuestra vida mundana, terrenal, nuestra vida carnal, o nos afincamos en este mundo pensando que aquí, bueno, podemos establecer nuestro reinito. El asunto es sencillo. El que quiera salvar su vida la perderá, mas el que la pierda por causa de mí la hallará. Perderla no es que te vas a morir, y al contrario, Dios te va a dar una larga vida. Pero experimentas la circuncisión de la espada de la palabra de Dios que te mata el ego, te circuncida la carnalidad, la concupiscencia y todo lo que es humano, heredado de Adán, para vivir una nueva vida con Cristo. Si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, él también allí estará. Mi servidor, ahí estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. ¿A quién honra el Padre Dios? A los que sirven a Cristo. Por eso siempre repito, el que no trabaja no sirve a Cristo. ¿A quién sirve y para quién trabaja? Bendita la honra del Padre, que es participar de su gloria, de todo lo que Él es y tiene. Y qué bueno estar con Jesús, porque ¿tú crees que puede estar en el cielo con Jesús eternamente aquel que se negó a servirle un rato temporal en el mundo? No puede ser. El que me sirve, donde yo esté, él también estará. El que me sirve no es el que cree en mí solamente, el que cree con obras de obediencia, porque la fe sin obras de obediencia, la fe sin la consagración a Dios, sin obedecer su llamado, que no quiere creyentes sino discípulos, el que no quiere poner en práctica y obedecer las palabras de Jesús, pues será un religioso con una fe muerta. ¿Y cómo va a llevarse al cielo a una virgen insensata? Aquí se quedan, y eso que son vírgenes. Es decir, creyentes que ni roban, ni fornican, creyentes que ni maldicen, ni hacen brujería, creyentes que no pecan por acción, pero que ni fu ni fa, tampoco tienen la acción de la consagración, del amor, pecan por omisión, por no hacer la voluntad del Señor. Sí, la conclusión es, el que no es conmigo, ¿qué? Contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama. Así muchos cristianos no recogen almas, no recogen panes y peces, no recogen espigas de reposo para dar de comer a los hambrientos, no sirven. Entonces desparraman. ¿Por qué? Porque el testimonio que da un creyente religioso es un testimonio que no motiva a nadie, no motiva a otros a que tengan la santa locura de dar la vida a Cristo como Él la dio por nosotros. Por eso yo siempre repito, y no me canso de hacerlo, lo que dijo Josué: yo y mi casa serviremos al Señor. Que todos los seres queridos sean discípulos de Cristo.
Yo no anhelo otra cosa de mis hijos y de mis nietos. No que sean mis discípulos, que lo son, pero sobre todo que lo sean de Cristo, porque cuando yo les falte, Cristo no les va a faltar. Aleluya. Así que es la mejor herencia. ¿Qué quieres hacer hoy? ¿Qué quieres hoy decidir? Servir a Cristo. Pues eso es lo más maravilloso. Qué privilegio. Fíjate tú, 7 privilegios gloriosos que no tienen los creyentes, ninguno de ellos, y que se los concede nuestro Señor, Dios hecho hombre, a sus discípulos. Cierra tus ojos y piensa. Habrá otras motivaciones mayores en este mundo que puedan producir cualquier empleo, cualquier vocación, que no estas de ser siervo, obrero de Cristo, soldado en su ejército, verdadero hijo de Dios que trabaja para el Padre eterno. Yo creo que no las hay. Y no estamos hablando de ideas, estamos hablando de milagros, de cumplimientos divinos maravillosos, de los cuales nosotros, nuestro ministerio, es testigo diario en los 4 continentes del planeta. Yo quiero ser, hasta el final, un discípulo de Jesús, un siervo inútil, sin jactarme de nada, dándole siempre a Él la gloria y gozarme consagrado a Él en la gracia. Ponte de pie conmigo si tú también lo deseas. Si tú deseas de verdad y pides al Señor que rompa los impedimentos que pueda haber, que Él obre, que Él ponga en ti el querer como el hacer según su perfecta voluntad, que realmente Él libere tu vida de cualquier estorbo, de cualquier prejuicio complejo o compromiso que te frena. Señor, rompe cualquier impedimento de todas estas personas para que gocemos sirviéndote a ti. ¿Cómo no servirte? Consagrados a ti, dejándonos guiar en tu voluntad, siendo tus manos, para que tú las uses, multiplicando tu gracia, tu provisión, tus milagros, sanidades, liberaciones. Úsanos, Dios mío. Bendice mis hermanos y llénalos de tus frutos y de tus dones, para que te honremos manifestando que tú eres Dios y que todo lo puedes y que nos amas con amor eterno. Gracias, gracias, en el nombre de Jesús. Amén.